Ya hemos leído tu columna y los 4 puntos que tú desglosas ahí son muy pues importantes, preocupantes. Una ley de salud mental que pudiera ser aprobada, la cual desconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho a tomar decisiones. ¿De qué se trata, Katia? Buenos días. Buenos días. Te Pues saludo con mira, mucho gusto. Bienvenida. igualmente, querido Luis Alberto, pues sí estamos muy preocupados. Es una ley que, fíjate, en el extraordinario se plantea una reforma, dos iniciativas. Esta que queremos que no se dictamine, que se retire, que sí se haga una reforma en el tema de salud mental, pero que esté como parte de la Ley General de Salud. Y hay una reforma de la Ley General de Salud para modificar temas también de cuestiones psiquiátricas o relacionadas que son el tema del suicidio. En la misma sesión, dos visiones absolutamente contradictorias. Ay, perdón que me dio tos. Bueno, el tema aquí es que esta ley tiene un mal enfoque. Sigue viendo a las personas que tienen una discapacidad psicosocial, es decir, que tienen una condición de salud mental, como personas enfermas que no pueden tomar decisiones y legaliza el internamiento involuntario. Es decir, que si una persona en determinado momento tiene una crisis o su familia decide que es mejor que viva en un hospital psiquiátrico, él o ella siendo ya una persona mayor de edad no puede tomar esa decisión. O sea, se justifica vía pues cosas que ya no deberían existir en el mundo, que son pues decisiones que deben tomar por ti. Tenemos que transitar hacia un modelo donde todas las personas puedan eh, pues eso, tomar sus decisiones, y que además no todas las soluciones sean los hospitales psiquiátricos, sino que se hagan modelos basados en la comunidad y ayuda para la toma de decisiones de personas con discapacidad. Esto es absolutamente contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la ley Bañuelos, es decir, esta ley que redactó la, la senadora por el PT, Giovanna Bañuelos, no contempla ni siquiera en su primer borrador. O sea, siendo que es pues el ángulo, el instrumento más importante a tomarse en cuenta para legislar en todo tema de personas con discapacidad. También justifica, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes, a quien llama menores, que también es un tema, digo, o sea, a lo mejor en un tema cultural para nosotros, llamarlos menores todavía es pues como entendible, pero no para un legislador, porque este es un término que ya no se acepta desde hace 25 años que se redactó la Convención sobre los Derechos del Niño en ese momento, ahora de la infancia, ¿no? Y también justifica internaciones forzadas. Lo tercero, porque fue una redacción, una legislación que nunca fue consultada con organizaciones de la sociedad civil y con usuarios de servicios de salud mental, como marca la misma convención como una obligación. Y esto no es una cosa menor, Luis Alberto. Hay leyes completas que ya ha tirado la Suprema Corte de Justicia por esta falta de consulta, como por ejemplo la ley sobre que existía en la Ciudad de México y que la Suprema Corte retiró, ¿no? No podemos tener leyes específicas por discapacidad o por enfermedades, porque pues al rato que vamos a tener la ley general de la diabetes, de la hipertensión, de la persona amputada del pie izquierdo, va contra la visión de la pues de la convención y también de la propia inclusión. Bueno, Bueno, ahí está. Es que de repente como que se cortaba, Katia. Sí, se cortó. A ver, vamos de nuevo a contactar a Katia de Artigues para que nos transmita esta idea, porque a mí lo que, bueno, va en contra exactamente de las convenciones, pero me llama la atención este punto, a mí mucho, que desconozca a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho a tomar decisiones y que esté autorizando al personal médico a imponer tratamientos, incluso, vaya, el tratamiento, el internamiento involuntario. Ese es el que me hace más ruido también y que, como me decías, Cata, ya te retomamos comunicación contigo, sobre
lo que va en contra de las convenciones internacionales, me decías. A ver, no tengo, vamos a retomarla también, por favor. No prevé lo que debería y es el enfoque que se está dando en el mundo y al que nos obliga nuestro marco legal. Apoyo comunitario desde un enfoque de empatía y respeto, tampoco mecanismos que empoderen a las personas con discapacidad psicosocial para que recuperen su sentimiento de valía personal. Justifica la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, lo cual los pone en un grave riesgo. Además, hasta dice menores, lo cual es un concepto anterior a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que ya tiene solo 2 décadas y media de ratificada. Fue hecha sin consulta a personas con discapacidad y sus organizaciones. Adelante, Katia, me decías que va en contra de las convenciones internacionales. Se cortó. Sí, mira, es muy importante esto del tema de la consulta, la verdad, porque las decisiones así como ya nos queda claro que cualquier decisión sobre las mujeres, ¿no? No puede tomarse en cuenta sin las mujeres, es lo mismo con el tema de las personas con discapacidad o cualquier tipo o cualquier grupo en situación de vulnerabilidad. Aquí hay mucho que decir de parte de los usuarios de servicios de salud mental que no se les están respetando sus derechos, donde se documentan violaciones cotidianas a hospitales psiquiátricos. No sé si recuerdas hace poco que sacamos en Yo También, en copublicación con El País, un reportaje sobre cómo hubo un enorme descuido en un hospital psiquiátrico aquí en la Ciudad de México, Estado de México. Y en este hospital pues hubo un brote de COVID que también pues dejaba entrever situaciones pues de enorme descuido, donde por ejemplo una de mis fuentes llamaba consentimiento informado 2 a un formato donde el paciente no tenía consentimiento informado, sino que lo internaban sus familiares. Estamos hablando de un viejo modelo, pues, que no pertenece a la convención, que no toma en cuenta los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, su derecho a decidir, que no los contempla como capaces de tomar decisiones. Es como si esta ley hubiera sido redactada hace 30 años, ¿no? De hecho, en reuniones que hemos tenido con distintos senadores y sus asesores, pues los asesores del PT han aceptado que ni siquiera tomaron en cuenta la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad porque no sabían que las personas con condiciones de salud mental eran personas con discapacidad psicosocial. Entonces es una ley muy preocupante que daría un retroceso absoluto. Y de nuevo, lo que te decía, no podemos tener leyes por discapacidades o condiciones de salud o enfermedad, porque va en contra de la propia inclusión y además lo hace inoperante. O sea, si todo el mundo va a tener, no sé, se planteaba aquí en la Ciudad de México una ley que tiró la Suprema Corte de Justicia que se hiciera como un comité especial para atender a las personas con síndrome de Down, con su clínica, ¿no? No, o sea, y si hacemos eso con las personas con autismo y hacemos eso con las personas con alguna condición psiquiátrica y lo hacemos en absolutamente todos los frentes, pues, ¿qué estado va a tener presupuesto para atender eso? No, lo que necesitamos es capacitar a las mayores instancias, a las más grandes, que nos tome tiempo, pero con una visión adecuada, a que puedan atender a todas las personas, ¿no? Francamente, yo no sé si esta ley, a mí nunca me la han presentado, tiene un impacto presupuestario que deberían tenerlo todas las leyes, si no va a ser papel muerto, la verdad. Entonces, como te decíamos, estaba hablando durante el fin de semana, también ayer mismo, con distintos senadores, senadoras. Hoy tenemos una conferencia de prensa a las 11, virtual, para hablar del tema, distintas organizaciones. A la 1 de la tarde va a haber una reunión para senadores con la mayor experta en temas de salud mental de la ONU, que aceptó dar una plática, va a estar desde Ginebra, se llama Michelle Fouque, ¿no? Entonces, para que nos plantee cuál es el modelo más progresista en temas de salud mental en el país. Y de nuevo es un tema bien importante porque estamos viendo, pues ya desde ahorita, por la pandemia, repuntes de temas de salud mental. Hemos tenido muchas pérdidas, ya sea de familiares o de trabajos o del mismo confinamiento que a veces suele ser muy duro
Y lo que se ve en otras tragedias como huracanes y todo es que después de un tema así donde hay pérdidas y que nunca hemos tenido uno tan largo en el mundo, siempre hay un repunte de depresiones, incluso de suicidios, ¿no? Entonces es un tema que sí urge legislar, pero con la visión correcta. Espero haberme explicado bien, Luis. Pues a mí el tema sí, sin duda. Yo creo que apenas va empezando. Lo que más me preocupa es que autorice a personal médico a imponer tratamientos médicos a personas con problemas de salud mental y de internarlos. Es decir, como que Sí, forza. Es decir, no le da claro. capacidad de decisión a familiares o personas. No, y a las mismas personas. Y de hecho, esto es equivalente a tortura. Por ejemplo, la CNH tuvimos una plática interesante hace tiempo con Documenta que presentó. Documenta es una organización que trabaja mucho temas de discapacidad psicosocial, y también personas privadas de su libertad. Y entonces presentó un semáforo de las cosas que le preocupan de atención psiquiátrica en el país. Fue hace bien poquito, un mes y medio. Y estuvo la representante del Comité contra la Tortura de la CNDH y cuando a ti te internan forzadamente y te medican contra tu voluntad, es equivalente a tortura. Entonces la CNDH incluso lo está experimentando. Bueno, ¿cómo estará de mal esta iniciativa? Que la misma CNDH también ayer hizo un documento llamando a los legisladores a que tomen en cuenta todos estos esta nueva visión, a que la visión está mal, podría ser relatoria de derechos humanos, que Germán Martínez, que pertenece a Morena, mandó un oficio a la Comisión de Salud diciendo, por favor, esto que está planteando viola derechos humanos, no lo hagas, ¿no? Se hizo sin consulta, que el mismo representante en México de la alta comisionada en derechos humanos, Michelle Bachelet, también mandó una carta a los legisladores diciendo, paren esta ley Bañuelos, ¿no? Esperemos que funcione y que no se empecine la mayoría en el Senado, porque pues Giovanna Bañuelos es zacatecana, ¿sabes? Es muy cercana a Monreal, ¿no? A lo mejor con un voto así como forzado a la mayoría, pero por lo pronto PAN, PRI, PRD ya dijeron que no la acompañan. De Movimiento Ciudadano todavía no tenemos como mucha señal. En fin, todo está en el aire, ¿m? Porque el periodo es mañana y la ley ni siquiera se ha dictaminado, ¿no? La dictaminarían mañana fast track y la meterían al pleno forzada con calcetín, un tema tan importante, pues yo espero que no les salga esto, ¿Tú pero crees que todo sí la puede vayan, pasar tú en este crees que sí país. la vayan, tú crees que sí la vayan a aprobar? Imagínate, sería un escandalazo, es decir, Pues más es bien un no se ha escándalo. socializado. Si tú no lo hubieras escrito, no hubiéramos dado cuenta, la verdad, sería un gravísimo error. Sí, pues sí sería un gravísimo error. Está en la tablita. Yo creo que con todas estas señales, te digo, lo de la CNDH fue ayer, la ONU fue ayer. Es que mira, esta ley dijeron, la sacaron de la manga, no estaba ni dictaminada en comisiones. Y el 20 de este mes, ¿no? Hace menos 7 días, dijeron, la vamos a sacar en el extraordinario y ahí fue cuando todos nos empezamos a movilizar, ¿no? O sea, primero como que tratando de hablar. La senadora Bañuelos sí le ha tomado la llamada a alguno de nosotros, pero no se ha querido reunir con un grupo que se formó desde ese mismo momento diciendo, no, por favor, paren esta ley. Porque además es como muy parecida con el mismo enfoque a una que se presentó en el 2017 que también logramos parar, ¿no? Porque no se ha entendido este tema de la salud mental desde una visión de derechos humanos. Entonces, bueno, pues ayer yo misma me comunicó otro senador con Ricardo Monreal, me dijo, vamos a ver, o sea, y ya había llegado la carta de la ONU y ya había llegado, pues yo espero que así sea, ¿no? Y que esta reunión de hoy con Michelle Funk, que es esta súper experta que va a estar desde Ginebra, hablando con algunos senadores que quieran unirse y con los integrantes de la sociedad civil de este nuevo modelo de salud mental, pues se le haga caso, ¿no? Pues Si no, pues lo que sigue yo creo es una acción de inconstitucionalidad. La CNDH ya advirtió que esto viola derechos humanos, ellos tienen facultades para presentar una acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, que yo estoy casi segura que se ganaría. Un 33% de los legisladores
del Senado también podrían juntar firmas y presentar una acción de inconstitucionalidad. Pues veremos qué pasa. Pues está muy interesante, estaremos al pendiente como siempre, Kate, muy buena columna, ahí la dejamos ayer por la importancia y ya la compartimos ahorita en este momento en Twitter. Te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a ti, muchas gracias. Igualmente, Bye. buenos días, ojo con esta ley de salud mental, esperemos que sí sea lo suficientemente consensuado, porque imagínese usted ese punto en donde desconoce a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con derecho a tomar decisiones, autoriza al personal médico a imponer tratamientos, incluso el internamiento involuntario. ¿Qué tal? Corte y vuelvo. ¿Qué opina del regreso a clases en línea? Ahorita lo va a explicar bien la subsecretaria de Educación, porque también hay una opción de presencial o parcial, no al parecer, sí es no en el aula, pero va a haber facilidades también porque de llevarlo de acuerdo a ver al municipio. Ahorita vamos a hablar con la subsecretaria. ¿Qué opina usted de este regreso a clases en línea? ¿Y las colegiaturas? ¿No van a bajar las colegiaturas de las escuelas particulares? Es pregunta. Volvemos con esta información. Lozoya inicia el juicio a puerta cerrada. También el director del Hospital San José. Le vamos a preguntar de este regreso a clases. ¿Qué opina de esta decisión de las autoridades? Alejandro Félix, la alcaldesa de Guaymas, mesa de análisis y más.